¿Funcionamos con este? Este sí está sonando. No, le quería contar también, a mí me pasó varias veces eso, pero lo peor fue llevar a mis hijos al pediatra, y cuando le dije a la pediatra que yo no vacunaba a mis hijos, con la primera hija, que ahora tiene casi 15 años, me dijo tantas cosas feas que me borré de la obra social. Pero después con los otros dos, yo ya estaba más armadita, le di mis explicaciones, pero no tuvo mucho que decirme, que responder, pero miró así a mis hijos, puso cara de tristeza y dijo: qué pena me dan, es una lástima. Como queriéndome decir, al poco tiempo estos dos chicos tan lindos van a estar muertos. No fui nunca más. Sí, una cosa es cuando uno lo vive y otra cosa es cuando... Pero caer en esas garras es muy duro. Bueno, pero entonces volviendo aquí al cuadro, ven ustedes por qué cuando se comienza a dar estos resultados, pues de pronto repetir de una manera un impulso puede ser sobre ¿Ya se oye este? Lo que pasa es que se voltea para allá. ¿Allí ya? Bueno, para el que sea. Es que el problema es que se voltea y entonces no se oye. Pues hablemos por este. También tanto lío. Con todo esto de la plasticidad, se le añade otra posibilidad, y es la posibilidad de las glías. Ya les decía ayer que hay doble cantidad de glía sobre la neurona. 10 a la 9 hay 10 a la 18 glías. Y todas estas glías, este es una célula glial rodeando un sistema neuronal. Las glías fueron desconocidas totalmente y no se tenían sino como material de relleno. El doble de número, de 10 a la 9, fueron tomadas como material de relleno. Y traigo esto es para que miremos otras cosas que nos ayudan. Aquí tenemos el astrocito, que es la más conocida hasta ahora, o la macroglía. Aquí tenemos una sinapsis. Y miren, y estas glías, ya saben ustedes, acompañan al sistema nervioso. Las células gliales son metabolizadoras de glucosa desde el capilar. Relacionan el capilar con la neurona. Por ejemplo, metabolizan glucosa, metabolizan lactato. Por eso es que yo les digo, o esto es una explicación entre comillas que yo encuentro. ¿Por qué, por ejemplo, a veces llega, y no es raro realmente, llega un chico o una chica con mareos y entonces le hacen el diagnóstico de hipoglicemia y le encuentran eso y comienzan pues a decirle que es por hipoglicemia y uno le hace un poquito de terapia neural, lo que tenga que hacerle, y resulta que al chico o al adulto, lo que sea, se le quita el mareo y sigue su tal hipoglicemia. Pienso yo que es por todo este metabolismo de los astrocitos desconocido hasta ahora totalmente. Estos astrocitos se comunican químicamente de una forma diferente a lo que lo hace el sistema nervioso y se pueden comunicar mucho más lejos que aquí. Entonces de pronto lo que ocurre aquí en esta sinapsa y todo este sistema nervioso que tiene que ver con el astrocito, la red de astrocitos, la red corporal de astrocitos se comunica con otro más lejano. Entonces lo que ocurre aquí puede estar o lleva una información a otro sitio lejano que puede no tener incluso una relación directa, llamémoslo así, con esto. Ahí nos surge toda la visión global.
el por qué de pronto una cicatriz, una herida, un recuerdo tóxico a este nivel, no necesariamente tiene que producir las alteraciones en el mismo segmento que tiene que ver esto, sino que se puede producir a distancia. ¿Se dan cuenta? Una irritación de una cordal incluida, por ejemplo, que produce irritación, abscesos así a nivel de todo ese hueso y lógicamente del sistema nervioso, no necesariamente tiene que repercutir ni aquí en la cara, ni únicamente en el cuello, ni siquiera tampoco en el tórax, donde uno diría por vía nerviosa directa, por el ganglio cervical o los cervicales superiores, sino que a través del sistema glial te puede dar un dolor en el tobillo del otro lado. ¿Ya? Entonces estamos viendo toda esa visión autoorganizadora, la estamos viendo, le estamos encontrando. A mí me importa un carajo, pero me parece rico, ¿no? Como decirle a la ortodoxia: mamá, fíjate que vos que dijiste que yo era charlatana, diría la terapia neural, y que me había desviado, mamá, fíjate que yo, que soy más joven que vos, resulté más madura. Eso es. Entonces todo esto nos explica esto hay una comunicación glial que todavía no se conoce a todo nivel. Mire, tiene que ver con el metabolismo de glutamatos. Estas glías, lo que llamaban productos de desecho en la sinapsa, las toman y las reciclan todas a nivel de todo el organismo. Entonces ahí ya entienden el cuento de las lucecitas en todo momento, haciendo una danza, y como es auto-eco-organizativo, como en todo esto se están moviendo procesos enzimáticos que tienen que dar con la danza de los electrones, entonces el cuentico que traímos desde antier nos va quedando, no redondeado, pero es muy interesante. Ustedes que van a enseñar estas cosas, que le van a explicar a los colegas todo eso, pues es lo que decía Mao: al pez hay que pescarlo con lo que le gusta. Ya cuando uno presenta esto, y esta es la experiencia que tengo con la Universidad Nacional y todo, pues lo comienzan a mirar a uno con respetico, ¿no? Y ya dicen: hermano, camine y hablemos. Eso es muy importante. Este es un cuadrito tomado de Melzack y Casey, uno de los anestesiólogos e investigadores en dolor bastante grande. Lo presentaron en un congreso hace algún tiempo y lo traigo aquí. Por eso está en inglés, porque lo copiaron directamente del librito de ellos. Pero esto ya es pues como el último barrido, llamémoslo así, sobre la terapia neural, para que entendamos más o menos entre todos cuál es la idea mecánica de pronto de la terapia neural. Aquí tenemos la periferia. Voy a cambiarlo, pero este es para mostrarles pues que es el cuadro de Melzack y Casey, y lo vamos a poner en castellano y más grandecito para que lo podamos ver. Aquí tenemos el sistema periférico con nocioceptores y todo lo que podríamos llamar periférico en el organismo, y para que entre todos y todas ya demos este último barrido. Este sistema periférico, a través de la médula, va ascendiendo el impulso, astas posteriores, bueno, y todo lo demás, astas anteriores, qué sé yo. Me perdonan los colegas que saben de esto el que aparezca como tan pedrero, pero pues es para una información general. Este cuadro nosotros lo presentamos pues después de que se ha presentado que los ramos comunicantes, que los ganglios espinales, que todas las cadenas simpáticas, etcétera. De modo que no crean que es que aquí se desconoce todo eso, sino que es al final que va. Aquí tenemos la periferia, la médula, los impulsos que recibe un sistema nervioso que elabora, modula, crea información, ascienden, llegan, muy importante, pasan pues por el tallo cerebral, etcétera, y llegan al tálamo y zona hipotalámica, donde ponía el Speransky las peloticas de vidrio, nada menos. Allí en el tálamo, que queda a nivel del cerebro, para los amigos y amigas que son
son pacientes y pues para que no queden en babia, quedan allí dentro del cerebro, como en la base del cerebro, encimita del paladar para arribita. ¿Y por qué les digo del paladar para arribita? Porque en la boquita le clavan a uno oro y amalgama, por ejemplo, o le ponen amalgamas que tienen cobre, magnesio, hierro, tienen como mercurio, claro, cobre, zinc. Imagínense todo eso en una calcita, va todo eso. O de pronto a uno le ponen en una muelita eso y en otra le ponen oro que no es oro, sino que es oro con otras cosas. Entonces se comienzan a presentar, se pueden presentar descargas eléctricas, ahí campos eléctricos, no de llegar a uno a electrocutarlo, pero campos eléctricos nada menos que en la silla donde está el hipotálamo y donde está hipófisis. ¿Me entienden lo que es eso? Donde el organismo hace toda esta síntesis, como vamos a ver ahora, resulta que está sentado en una silla eléctrica, así lo ve uno a veces. ¿No es cierto? Es que no, pues es que son milivolticos, pero milivolticos para el hipotálamo y para hipófisis. Entonces, eso quiere decir que de pronto en una señora la hipófisis maneja todo lo hormonal, pues en una señora le hacen sus calcitas, no se puede ver lineal más sus procesos auto-eco-organizativos y en un momento dado comienza a presentar alteraciones de su menstruación, de su regla. Llega un tipo y le descubre que el útero está un poquito grande y él le echa la culpa al útero, el buenazo del ginecólogo le saca el útero, pero resulta que sigue la silla eléctrica ahí caminando por cualquier otro lado. ¿Se dan cuenta? Entonces es eso, ¿no? Es cuando se necesita el odontólogo neurofocal que coge esas amalgamas, las trata con cariño, ve al paciente o a la paciente y está haciendo todo su trabajo, porque no se trata de sacar las muelas ni nada de eso, sino de ver desde la boca qué ocurre con el resto del paciente, pero eso es aquí como para que no nos olvidemos de eso. En el tálamo hay una cosa muy interesante, y es entonces que se hace una integración, una síntesis. En el tálamo, esta información y este impulso que viene desde la médula se elabora y se tiene en cuenta si el irritante, el impulso es de tipo mecánico, térmico, químico. Miren esto, elabora eso. Cualquier tipo de impulso, es lo que Speransky hacía, pero un poquito visto ya más desde otro punto de vista. Cuando al perrito le hacía las cosas y le hacía la bomba, la bomba de líquido, la bomba de líquido cefalorraquídeo pura, él producía alteraciones a este nivel. O le ponía la esferita de vidrio allí, entonces allí se elabora si el irritante ha sido mecánico, térmico o químico. Y también aquí se elabora, y eso está absolutamente comprobado, principalmente a nivel de la amígdala, del hipotálamo, si la reacción es de huida, placer u odio. Allí es donde se elabora todo esto. Allí entienden por qué la paciente de mi cuento, cuando le entra el miedo, se acuerda del tobillo que en el momento en que se lo lesiona le descarga tal clase de miedo. Entonces aquí se hace la integración. Y aquí ya comenzamos a entender que esa división entre mente y cuerpo, entre lo físico y lo somático, no tiene ninguna razón de ser. Porque es un sistema, entre otros el sistema nervioso, y no vamos a caer en el reduccionismo nervioso, el que hace en todo momento esa integración con todos los procesos de plasticidad que hemos visto hasta ahora. Me perdonan que esto haya sido así, pero pues apenas tenemos 3 días, pero era como para mostrarles y dejar algo que muchos de ustedes ya conocían y muchas de ustedes conocían, pero que es interesante ir abriendo un poco. De aquí va hacia la corteza frontal la corteza asociativa y a la dimensión cognitiva. Yo he pintado en doble flecha porque también de aquí salen entonces impulsos. Estos son aferentes y de aquí saldrán impulsos eferentes que llegan a la periferia. Entonces, irritaciones que en un momento dado son mal elaboradas, si mal elaboradas, entonces pueden dejar memoria en ellas y entonces producir todo esto que hemos hablado.
es la explicación, fíjese ya, neurobiológica. Y eso que nos faltó todo lo demás del axón, etcétera, es la explicación neurobiológica a que la terapia neural y lo que hemos plantado de terapia neural no estamos miccionando fuera del mingitorio. Esto nos da mucha fuerza. No crean, porque yo, por ejemplo, y me confieso, me alegra mucho lo de los paradigmas, me alegra mucho ver el milagro de todos los días. Me alegra mucho que uno comienza a ver cosas y a sensibilizarse y a imaginar y otras cosas. Pero de pronto cuando uno lee un libro de neurobiología o algún artículo y uno encuentra que ese artículo está respaldando lo que uno ha visto y ha pensado, pues uno se alegra. Se alegra porque sigue presentándose el necesario diálogo en paradigmáticos. No debería uno alegrarse, yo sé. Yo sé que alguno de ustedes está pensando, es contradictorio el payán. Pues por eso se los cuento, porque soy contradictorio, pero uno no le debe dar pena decir que es contradictorio. Pues qué carajo, si tiene la plasticidad neuronal, qué malo tiene ser contradictorio, ¿no es cierto? Entonces uno se alegra porque dice, ve, este tipo tan importante está escribiendo bien todas las huevonadas que yo me había pensado. Pero le da a uno tristeza también de ver que todavía uno se alegre de eso. Uno debía decir, me importa un carajo esta vaina, pero al fin y al cabo esto ha servido como disculpa para que estemos reunidos aquí nosotros durante estos 2 días. Aquí vemos también algo de una revista de neurología que me llamó mucho la atención. Me llamó la atención porque miren que estos tipos pues hablan de las células receptoras, de las neuronas intermediadoras y pintan este mundo de cosas que es como quien dice los patrones de organización que se mueven ahí entre ese mundo de luces que se prenden, se apagan, toda esa plasticidad. Y aquí viene pues finalmente la neurona motora y la célula muscular. Y los tipos ponen aquí entre esto y esto, memoria, pensamiento, psique, etcétera. Cuando uno ve esto, uno dice, no hay razón para seguir dividiendo psique de soma. Es una sola cosa, una unidad. Y ahí eso también explica lo que les digo, es que cuando se hace terapia neural, en muchas ocasiones hay cambios en el comportamiento, se siente uno más rico, se siente mejor. Es impresionante la memoria. Cuando yo era interno residente, me dañé las rodillas jugando y todo eso. En una de esas hice una hemartrosis muy grande, en esa época, hace años, pues imagínense. Hice una hemartrosis con mucho dolor, entonces me vio el ortopedista y había tanto dolor que me mandó morfina. Me puse la inyección de morfina y yo me fui el ser más feliz de la vida. Me sentí, pero no imaginan lo bien que me sentí. Era residente, y que un residente se sienta bien ya es cosa berraca. ¿Ah? Me sentí muy bien, tanto que no me quise hacer poner más morfina porque dije, me pongo la segunda y yo no me puedo desprender de esta vaina. Entonces no me quise poner más de temor. Bueno, pasó el tiempo y me meto a la terapia neural. Y claro, uno comienza y entonces los dolores lógicos, uno se comienza a poner agujitas, ¿no? Y se acuerda que tiene una cicatriz, por ahí va uno y se pone. Eso hay que hacerlo uno mismo. Y un día me puse en la rodilla, creo que fue esta, allí me puse. Durante máximo 2 segundos tuve la misma sensación de felicidad de la morfina. Fue impresionante, es que hay una memoria allí que yo la viví, se los digo de verdad para Dios, sentí eso. Les cuento, me sentí tan bien que al otro día me volví a poner a ver. En serio, dije, si no me volví morfinómano, me vuelvo rodillómano, cualquier vaina ahí. Y me volví a poner y ya no volví a tener nunca la misma sensación, ¿no? Ya desapareció. Sí, cambió todo, pero eso le enseña a uno mucho, porque es que la siente. Y uno a veces al paciente le hace algún punto y la paciente siente, dice, es que sentí como en el parto. Y uno dice, no, fue porque la aguja, no, porque es que sintió como en el parto. Algo se movió allá y eso le sirve a uno mucho
para estar viendo, para estar alerta, para descubrir todas estas potencialidades que tiene el organismo. ¿Hay algún comentario así que quieran hacer? Bien. Yo quiero mostrarles, ahora aquí viene lo de salud que ya vimos esta mañana, pero quiero leer estas cositas que nos sirven como para ir redondeando estos 3 días. Dice esto: imaginemos a un organista. Se encuentra frente a un instrumento nuevo que nunca utilizó. Imagínense ustedes eso, y ustedes con sus enfermos, con la vida misma. Sus ojos trabajan, examina los teclados, los pedales, los registros, la arquitectura del instrumento, el medio acústico en el que se encuentra. En este primer momento le interesa conocer aquello que le han puesto delante, un instrumento, de la misma manera como al científico le interesa conocer una realidad que le es dada. Pero su actividad exploratoria y analítica no es un fin en sí misma. Investiga lo real, porque sabe que es de él de donde deberá extraer los materiales para construir lo posible. Lo posible, ¿dónde está? No existe aún. Vendrá a la existencia como resultado del amor y de la acción creadora. Terminada la investigación, terminado el momento epistemológico, terminado el conocimiento, comienza lo que realmente importa. Y la música improvisada, compuesta, llena el aire. Algo nuevo que no había existido antes, acerca de lo cual no se puede preguntar si es verdadero o falso, invade al mundo y el mundo se transforma. Pienso que aquí, en esto de Rubén Alves, en Conversas con quien gusta enseñar, citado por Jorge Julio Mejía, un sacerdote colombiano, un libro que se llama Seguimos esperando el surgimiento de otra realidad, encontramos mucho de lo que hemos hablado en estos 3 días, de la posibilidad, es decir, no es olvidar la realidad, pero es desde eso una propuesta diferente, otra posibilidad que puede transformar el mundo. Yo no me preocupo por transformar el mundo, yo me preocupo porque yo me pueda transformar también un poquito, porque si quiero que mi transformación vaya a la par de la transformación que quiero del mundo, pues nunca me voy a transformar, porque el mundo es una pelota muy grande, en cambio yo soy 2 pelotas chiquitas, así que tengo toda esa posibilidad en algún momento. Quiero mostrarles estas foticos. Esto es una foto del universo y vemos ese pequeñísimo punto verdoso. Si nos vamos acercando a ese punto verdoso, una aproximación más, lo vemos mucho más bonito, mucho más grande. Y este es todo un firmamento. Imagínense lo que es esto. Imagínense las neuronas, imagínense las luces, imagínense todo esto que está jugando ahí. Si nos acercamos más, lo vemos más grande, e incluso vemos que tiene muchos soles, tiene como 7 soles. Y si lo vemos más cerca, este es Andrómeda. Yo creo que en estos 3 días hace parte de la conspiración cósmica Andrómeda. Yo creo que ha habido toda esa conspiración que nos ha permitido unirnos, que nos ha permitido estar aquí, que ha permitido que revisemos un poco nuestros conocimientos con todas las dudas que hemos tenido, si eso sirve, si eso no sirve, y no solo que hemos tenido, sino que se han aumentado durante estos 3 días, seguramente porque es la ignorancia ilustrada lo que estamos presentando. Yo quiero, antes de que nos despidamos, ¿podemos prender este?
si no hablamos por este. Bueno, ¿ya? Yo quiero, antes que nos despidamos, leerles también esta cosita. Por no hacer mis propios deseos, vino uno y me sacó los ojos. Vino otro y atenazó mi lengua. Otro selló, qué sé yo, mis oídos. Otro más me arrancó la piel. Aún otro escupió sobre mi cráneo. Y así un turbio montón de otros, y de ellos grabaron en mis huesos y en mi frente su certera leyenda. Quien desea y no obra, engendra pestes. Esto lo escribió William Blake en 1790, pero creo que es tan válido hoy como en 1790. Y es la invitación que yo quiero hacerles: no tengan miedo. El miedo está dentro de ustedes, el miedo no está afuera. No dejen que atenacen la lengua, no dejen que los demás escriban sobre las tumbas y los cráneos de ustedes, porque les va a pasar que cuando uno llegue a muerto, va a ver con tristeza que ha perdido todas las oportunidades y las posibilidades, no solo de servir a los demás. Yo creo que no es tan importante servir a los demás como servirse a uno mismo, como permitirse a uno mismo y reencontrarse uno mismo ante ese paradigma descuartizador, horripilante, que nos han planteado durante muchos siglos, porque no es únicamente desde el pobre René Descartes, sino durante todos los siglos. Si ustedes se atreven a bajarle al antropocentrismo, si se atreven a darse cuenta que no son tan imbéciles como el gallo que cree que el día que no canta el sol no sale, ustedes van a comenzar a reencontrarse con ustedes, a reencontrarse con sus hijos, a reencontrarse con sus ancestros, a reencontrarse con una cantidad de gente que está alrededor nuestro, y sobre todo a reencontrarse con una armonía, a bajarle un poco a esa maldita soberbia que a toda hora nos divide, nos separa, nos da que yo tengo la razón, usted no la tiene, yo soy mejor, usted es peor, etcétera, etcétera. Yo creo que, como decíamos hace 3 días, cuando comenzamos esto, íbamos a pasar 3 días de alegría, que eso era lo que nos íbamos a permitir, y que íbamos a permitir que la vida corriera en este saloncito durante 3 días. Y yo, mal o bien, pienso que Andrómeda y la conspiración cósmica que siempre anda en todas estas cosas metidas, yo no sé por qué siempre están allí jugando, lo ha permitido. Para mí fue placentero, delicioso, rico, la berraquera, haber compartido estos 3 días con ustedes, máximo cuando venía 12 días de estar en La Pampa y de estar allí de Bariloche para arriba, en Angosturas y todas esos hermosos paisajes que tiene este país, pero no es este país, esos son paisajes del mundo, eso no pertenece a los argentinos. Es un accidente que allí le hayan llamado Argentina, como es un accidente que yo esté en Colombia y hayan llamado esa zona del mundo Colombia. Si nosotros logramos ver eso como simples fronteras, donde le piden a uno un papelito para pasar de un lugar a otro, nos damos cuenta que somos hermanos y hermanas, no solo porque somos humanos, sino porque somos seres vivos. Todos somos hermanos, hermanas del perro y de todo lo vivo que hay. Por eso a mí me alegra mucho también que aquí haya veterinarios, porque yo creo que todo ser vivo merece una oportunidad, una nueva oportunidad en esta tierra, para que no nos vamos condenados a los 100 años de soledad que plantea García Márquez. Nuevamente muchas gracias con ustedes en lo que yo pueda servir. Les digo con toda verdad, y no es una metáfora, me lo llevo aquí en el corazón, porque me los tengo que llevar, porque ustedes también se quedan con mucha parte de mi corazón, de mis vivencias, de mis experiencias, las cosas experienciales de la cognición y de todas las cosas que uno ha vivido. Muchas gracias, argentinos y argentinas, por existir.